No necesitamos ir a Nazaret ni a Betania para andar en las pisadas de Jesús. Veremos sus huellas junto al lecho del enfermo, en las chozas de los pobres, en las calles atestadas de las grandes ciudades y doquiera haya corazones necesitados de consuelo. Queridos hermanos y amigos, nos volvemos a encontrar para seguir estudiando el Evangelio de Marcos. Hoy nos dedicaremos al capítulo 14. En él encontraremos el arresto y la condenación del Señor Jesús. Gran parte de este capítulo se encuentra enmarcado en la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era la primera fiesta religiosa que hacía el pueblo judío durante el año de la cosecha. Y se hacía desde el día 14 de Nisan hasta el 21. Y allí, eso es más o menos para marzo-abril de nuestro calendario, allí se sacrificaba un cordero. Y esa actividad de 7 días, se hacían 2 actividades. Una era la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Realmente se hacían al mismo tiempo. La Pascua se celebraba para recordar cuando Dios sacó a Israel de Egipto y que fue librado de la muerte del ángel y también fue librado de la esclavitud de Egipto. Así que esto siempre, cuando se hacía la Pascua, tenía el objetivo de recordar que Dios era su libertador y que Dios les había escogido, les había ratificado ser su pueblo. Por eso se realizaba la fiesta de la Pascua. Bien, en el capítulo 14 de Marcos nos dice que 2 días antes de iniciarse la Pascua, Jesús se encontraba en Betania, que para ese tiempo Betania quedaba a 5 kilómetros de Jerusalén. En Betania era donde Jesús, siempre que iba a Jerusalén, le gustaba quedarse en Betania porque ahí tenía unos amigos que le amaban. Estaba Marta, estaba María, estaba Lázaro y estaba Simón, que era esposo de Marta. Bueno, Simón hizo una fiesta en su casa. Y en esta fiesta, una fiesta especial para Jesús, una cena, hay que recordar que en el tiempo de Jesús las personas generalmente comían solo 2 veces. Una alrededor de las 10 de la mañana y la comida más importante se realizaba a la noche, que era la cena. Y la cena era un momento de encuentro con las personas de la familia, y cuando tú querías hacer ver que alguien era importante, lo invitabas a una cena. Por eso es que en Apocalipsis dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Porque la cena era el momento de mayor camaradería. Bueno, Simón invitó al Señor Jesús a una cena. Y algo habitual del anfitrión era que el anfitrión conseguía a un siervo que lavaba los pies de los invitados, y al mismo tiempo el anfitrión, algo que para mostrar la admiración y la reverencia, entonces con un perfume especial lo vertía, parte del perfume lo vertía en el cabello del visitante, con esto diciéndole que le reverenciaba, que se sentía muy a gusto de que él estuviese en su casa. Bueno, pues resulta que aunque Simón invitó a Jesús, Simón el leproso, invitó a Jesús a su casa, no nos dice
que Simón haya hecho eso, de ungir al invitado. Esto muestra que para Simón Jesús no era tan importante, no era tan relevante, no lo tenía como tan alta estima. Bueno, pero hay algo interesante. Cuando se reclinan para la cena, recuerde que en ese entonces no es como hoy que tenemos una mesa y tenemos sillas. No, la gente se reclinaba en el piso y en el medio de la sala o del lugar donde cenaba, que el lugar donde cenaba se llamaba cenáculo. ¿Sí? Bueno, entonces en medio había como una pequeña mesa donde se colocaban todos los alimentos y toda la gente recostada en el piso, realmente se sostenían con una mano y con la otra comían. En esa condición es que Jesús está en esta cena. Había una luz, pero la luz del tiempo de Jesús eran luces muy tenues, así que generalmente esa pequeña luz, que era una lámpara, estaba exactamente en el centro de la mesa, apenas para ver los alimentos y alcanzar a distinguir los rostros, porque no había la luz que nosotros tenemos hoy, no había luz eléctrica. En consecuencia, todo el cuarto alrededor era oscuro. Entonces, en esa condición es que dice, y eso lo tenemos ahí en ese capítulo 14, el verso 13 en adelante, una mujer se acercó a los pies de Jesús. Los pies de Jesús estarían en la parte pegada hacia la pared, y ella comenzó, dice la Escritura, a ungir los pies de Jesús y a colocar perfume en su cabello, porque eso era lo que María estaba haciendo, era una forma de decir que tenía un gran respeto por Jesús. Pero ella hizo esto con la idea de sencillamente mostrar su gratitud. Nadie la estaría viendo porque recuerda que era muy oscuro. Sin embargo, un problema, que el perfume que esta mujer vertió a los pies de Jesús y en su cabello era de nardo, y se estaba en un frasco de alabastro. Esto es sorprendente porque un perfume de nardo que era traído de la India y un recipiente de alabastro que era traído de Egipto, implicaba que esto que estaba aquí, esto que la mujer estaba dando, era de mucho precio. Pero veamos algo que es mucho más interesante. La gente del tiempo de Jesús generalmente no llevaba su dinero al banco. Habían bancos, pero la gente generalmente guardaba su riqueza, por ejemplo, en ganado, podría ser bovino o caprino, guardaba su riqueza en aceite, en vino, en perfumes o en piedras preciosas. Eso implica que lo que esta mujer había hecho es que había tomado sus finanzas, sus ahorros más preciados, que seguro le habían costado años en hacerlo, porque el cálculo de un perfume de esta calidad y en ese recipiente tan valioso que era el alabastro, podría ser comprado solo por una persona que tenía muchos recursos, porque para una persona común y corriente tendría que guardar el dinero de todo un año sin gastárselo. Así que esta mujer lo que estaba es dando todo lo que tenía para Jesús, porque Jesús había hecho mucho por ella. El sacrificio, la abnegación, es lo que se mostró en esto. Y aquí hay una historia muy triste, porque en el verso 5 de ese capítulo, algunos de los discípulos dicen, pero ¿cómo se hizo este desperdicio?
Si hubiésemos mejor tomado este perfume, lo hubiésemos vendido, lo hubiésemos podido repartir entre los pobres. Parecía aparentemente lógico. Y es importante entender que antes de que llegara la fiesta de la Pascua, las personas ricas generalmente entregaban dinero a los pobres para que ellos pudiesen comprar en compañía de otros un corderito, a fin de que cuando llegara la noche de sacrificar, de comer el cordero pascual, el pobre tuviera para poder celebrar la fiesta de la Pascua. Así que quien dijo esto, que nosotros sabemos que fue Judas, él realmente lo que se sintió fue dolido por la abnegación de esta mujer. Y él, que era un hombre avaro, egoísta, codicioso, orgulloso, vanidoso, amaba el dinero más que cualquier otra cosa, este comentario lo hizo solo para ocultar el desagrado de saber que este dinero de ese perfume hubiese podido entrado a la bolsa que él manejaba y poderla gastar a su antojo, porque era ladrón, dice la Escritura. Pues aquí en medio de esta cena, de este banquete que se había ofrecido a Jesús, se muestra la dedicación de alguien que ama al Señor y es capaz de entregar todo lo que tiene. En comparación con este Judas, hombre egoísta que trabajaba para el Señor, que era parte de los discípulos, pero que nos muestra su egoísmo y entender que el que es egoísta, vanaglorioso, codicioso, se autodestruye, que fue lo que ocurrió con este hombre. Bien, inmediatamente después de esto, 2 días después de esta fiesta que se había hecho en Betania, y algo que tenemos que destacar en ese verso 9 de ese capítulo, Jesús dice algo maravilloso con respecto a esta mujer que ungió su cuerpo, porque le dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Es interesante que este relato se encuentra en los 4 evangelios. Y a decir verdad, desde aquel día hasta hoy, en donde se ha predicado el evangelio, se ha hablado de la entrega de esta mujer, la entrega de todo su corazón, y al entregar su corazón, entregó aún lo más precioso que tenía, lo que había guardado por años, porque de esta forma demostró que entendía lo que el Señor Jesús había hecho, y esta es: si Jesús hizo sacrificio, yo también haré un sacrificio para Él. De ahí que los cristianos debemos emular este ejemplo de sacrificarnos para el Señor, de dar lo mejor para el Señor, porque Él ya lo dio todos por nosotros. Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Luego de transcurridos 2 días, Jesús va a Jerusalén para celebrar la Pascua. Sus discípulos preparan la Pascua en un lugar especial, en un cenáculo. Generalmente las casas en la parte de arriba, que era como una pequeña azotea, esos eran los cenáculos donde la gente cenaba. Bueno, pero es allí se hizo la Pascua. Lo interesante es que en esta Pascua Jesús hace algo especial, y es que Él instaura para la iglesia cristiana la Cena del Señor. Entonces en esos versos, el 34, 35, después que ellos comen el Cordero Pascual, ahora entonces tienen el vino y el pan, que es parte de la cena. Y entonces Jesús dice: mire, toma el pan y dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Luego toma la copa del jugo de la vid, dice: esta es mi sangre que será vertida para el perdón de los pecados, un símbolo
de lo que Jesús habría de ser dentro de poco, que sería el Cordero Pascual, que era el símbolo de la liberación de Israel, pero que ahora el símbolo, cuando Jesús muriera en la cruz, ahí sería el Cordero Pascual que moriría para la liberación de todos aquellos que acepten a Jesucristo, liberación del pecado. Por eso es que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose que ese Cordero un día moriría. El sacrificio de Jesús es una muerte sacrificial, es una muerte expiatoria que toma mi lugar y tu lugar para que nosotros seamos justificados, para que nosotros seamos perdonados. Nada nos puede perdonar sobre la faz de la tierra, solo la muerte expiatoria del Señor Jesús. Y ahí en el verso 36, Jesús deja establecida la cena del Señor o la Santa Cena. Dice ahí en el verso 36, el verso 24 quise decir, y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Y así quedó establecida el símbolo para recordar la muerte de Jesús y recordar su venida, su segunda venida. Bueno, inmediatamente después de esto, Jesús sale hacia el jardín del Getsemaní, allí donde Jesús clama a su Padre. Los discípulos percatan que Jesús está triste y a medida que pasa las horas Jesús se va poniendo más triste. Pero no es porque tiene miedo de ir a morir. Jesús ya ha decidido que morirá por la raza humana. Lo que a él le comienza a doler es que el Dios, el Padre, ahora quita todas sus características de Padre y toma las características de juez contra el Cordero que habrá de ser sacrificado. Y Jesús lo que comienza a sentir es el que Dios se aleja de él, porque en Jesús se están colocando todos los pecados de la humanidad, para que con su muerte esos pecados puedan ser perdonados. Y cuando el penitente acepta a Jesucristo, entonces ese pecado le será perdonado. Bueno, eso es lo que al Señor Jesús lo agobia. Y entonces Él ahí, en esa parte, ahí, desde el verso 26 en adelante, en el verso 36, Jesús que está allá a lo lejos, en la noche del Getsemaní, recibiendo toda la carga de pecado de la humanidad, Jesús dice allí en el verso 36, y le decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Cuando habla de esta copa se refería a la angustia que tenía que pasar, no de la muerte, sino de morir una muerte sacrificial para salvar a la humanidad. Eso era lo que le dolía. Y él dice: Abba, Padre. Esa palabra Abba es una palabra aramea que significa Padre, y algunos han dicho que no, que significa papito. No es cierto. La palabra para papito o papá en arameo es Abí. Esta palabra Abad lo que implica es una sumisión completa a Dios el Padre, una entrega total. Por eso dice: Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Por eso usa esta palabra. Algunos han interpretado mal esto y entonces se refieren a Dios el Padre, como se acercan a Él como diciéndole papito. No, Dios es nuestro Padre, pero no es un Padre terrenal, es el Padre celestial,
el creador del universo, el rey del universo, el soberano del universo. Cuando Jesús dijo, Abba, Padre, lo que hizo fue someterse al Dios eterno. Es posible que alguien diga, bueno, pero yo lo digo de corazón. No, pero es que aquí no se está juzgando si lo decimos de corazón, porque no es lo que yo creo, sino lo que me dice la palabra que debo hacer. Entonces, no es la sinceridad de mi corazón, sino que mi guía para acercarme al Señor debe ser la palabra y no mis sentimientos. Por lo cual alguien que aún de corazón puede decir, papito, a Dios, no puedes bajar a Dios para igualarlo a ti. Las religiones paganas del tiempo de Jesús, las religiones griegas, bajaron a sus dioses para ponerles los mismos sentimientos. Y por esa actitud, estas religiones eran degradadas. El cristianismo no puede hacer que Dios baje, al contrario. La religión de Cristo nos eleva a Jesús para transformarnos a través del tiempo a imagen del Dios creador. En consecuencia, no es correcto relajar a Dios a nuestro modo de pensar. Lo que tenemos es que tomar la palabra y más bien elevarnos a Dios para que esa elevación, por la gracia de Jesucristo, por lo que el Señor nos da, vaya cambiando nuestras vidas a su imagen. ¿Ven qué importante es esto? Bien, Jesús después del Getsemaní, viene una turba y lo toma cautivo, lo arresta. Judas, dice que Judas cuando se acerca a ese lugar, recuerda, es noche, no hay electricidad, no hay luz, son sencillamente antorchas o lamparitas, así que hay que distinguir bien dónde es que está Jesús, y Judas le da un beso a Jesús. Eso era común, dar un beso al amigo. Aún en Oriente es común que el hombre, cuando ve a su gran amigo, bese su cara, porque es una forma de decir que le aprecia. Bueno, Judas fue capaz de hacerse pasar por un fiel amigo, solo para que la turba pudiera distinguir entre los discípulos y entre los que estaban allí, poder distinguir a Jesús para atraparlo. ¿Cuán lejos nos lleva la codicia? Y recuerda, la codicia es como una pequeña caries que irá creciendo hasta destruirnos completamente. Bien, ahora entonces vamos ahí en el arresto de Jesús. Lo llevan a la casa del sumo sacerdote, están buscando testigos para encontrar alguna forma de condenar a Jesús. Y todo esto es ilegal, porque se está haciendo a la madrugada. Eso no podía ser posible. Legalmente tenía que ser en el día y legalmente tenía que escucharse los diferentes testimonios, pero frente a una gran asamblea. Eso no estaba ocurriendo. Era injusto, era ilegal lo que se estaba haciendo. Pero Jesús no se molestó por esto. No le sacó en cara la injusticia. Y eso debe ser una lección para nosotros también, cuando los tribunales de este mundo hacen injusticias. No nos ha mandado el Señor para eso. Recuerda que el reino de Dios no es de este mundo. Bueno, como no podían encontrar una forma de justificar para condenar a Jesús, el sumo sacerdote de repente le viene una idea maravillosa, o sea, como que se alumbra. Dice, bueno, ¿cómo podemos entrampar a Jesús? Y ahí en el verso 61 de ese capítulo, ahí vemos la astucia, pero es una astucia diabólica, porque él dice ahí en el 61, el sumo sacerdote, dice, pero él, refiriéndose a Jesús, callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿eres tú el Cristo, el Hijo
del bendito. Ya no había otra forma. Los testigos no se ponían de acuerdo, no había cómo entrampar a Jesús. Y aquí el sumo sacerdote lo entrampa porque le pide en el nombre de Dios que diga si es el Cristo. Y Jesús le responde, yo soy el Cristo. Pero lo interesante es que Jesús le responde las mismas palabras que se encuentran registradas en el capítulo 7 de Daniel, los versos 13 y 14. Dice, sí, me veréis sentado a la diestra del Padre y me veréis ver venir en las nubes del cielo. Ya esto era suficiente, porque entonces los sacerdotes, los ancianos, los fariseos tenían el elemento para juzgarlo. Jesús se hacía pasar por hijo de Dios y por rey, porque decía, vendrían las nubes del cielo. Y el sumo sacerdote, para poder convencer a todos los que estaban del concilio, que por cierto faltaban unos cuantos, él rasgó sus vestiduras sacerdotales, como queriendo decir que era horrible lo que estaba escuchando, que era una blasfemia. Y en ese preciso momento entonces se condena a Jesús, que debe morir porque está tomando el lugar de Dios. Una astucia diabólica. Pero ¿saben? Inmediatamente después de esto, los soldados del templo tomaron a Jesús, lo golpearon, lo escupieron, lo bofetearon. Y los ángeles del cielo registraron todo eso. Y un día ellos se encontrarán con estas acciones. Y será el lloro y el crujir de dientes. Y pedirán a las peñas que caigan sobre ellos. Qué triste. Querido amigo y hermano, debemos hacer una entrega al Señor. Jesús lo entregó todo por nosotros. Seamos nosotros como María, la que ungió los pies y el cabello de Jesús. Nuestra entrega total. Guardémonos de la codicia, de la avaricia. Y guardémonos también de la autosuficiencia. Al final del capítulo se muestra a Pedro negando al Señor Jesús. Pedro no se conocía a sí mismo, tenía un concepto muy alto de sí mismo y le había prometido al Señor que no lo negaría, pero aquí lo niega. Y dice el verso 72, que es el último verso de ese capítulo 14, dice así, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante, 2 veces me negarás. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en ello, lloraba. Esta es una historia muy triste de Pedro. Sin embargo, cuando Pedro vio al Señor Jesús siendo condenado y él negando, Jesús dando un testimonio fiel y Pedro dando un testimonio infiel, negando que no conocía a Jesús. Pero cuando vio a Jesús, y Jesús le hizo una mirada de compasión, de tristeza y de ternura, con su mirada le dijo que aún así lo seguía amando. Aunque él lo había negado, Jesús lo seguía amando. Y esto fue lo que quebrantó a Pedro, que aunque él había sido un perverso, había defraudado a su Señor, aún así el Señor lo seguiría amando. Y ese amor perdonador hizo que en esa noche Pedro empezara la conversión de su vida y se convirtiera en un discípulo, un instrumento eficaz para el Señor. Querido amigo, no importa si has traicionado, no importa si hemos traicionado al Señor, el Señor nos seguirá amando. No es lo que yo siento, sino lo que Jesús
hace por mí. Él ha muerto en la cruz para perdonarnos. Nos sigue amando, nos quiere estirar la mano cuando nos hemos caído, cuando le hemos traicionado, nos quiere sacar de allí para decirnos que su amor, que fue vertido en la cruz, sirve para perdonarnos, para transformarnos, para hacernos idóneos en su servicio e idóneos para la patria celestial. Querido hermano y amigo, le invito para que oremos cuando te hemos fallado. Gracias por amarnos. Ayúdanos a verte, Señor, plenamente, a conocerte, entender que tú lo has dejado todo en el cielo para venir a buscarnos. Ayúdanos a amarte de tal manera que también lo demos todo porque ya tú lo diste por nosotros, y gozarnos en amarte, en servirte, en recibir tu gracia que perdona, que transforma, y ser instrumentos para que otros te conozcan. Lo rogamos en tus méritos, querido Jesús. Amén. Queridos amigos y hermanos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.